Bueno, si Leandro no pudo resolver el problema técnico, podemos pasar al debate. Bueno, lamentablemente se le cortó la comunicación. Yo estaba anotando, decía cuando terminé de exponer Clara, como algunas palabras clave, y un poco lo que comentó Jaime, bueno, haciendo alusión a esta cita de Agamben, me recordó algo. Ustedes recuerdan que en las primeras semanas o meses de la pandemia hubo muchos pensadores intelectuales, filósofos, haciendo alusión o hipotetizando sobre el futuro de la humanidad a partir de este cambio drástico, y recuerdo el debate que también participó Agamben, entre Byung-Chul Han y Slavoj Zizek. Zizek decía que estamos ante la inminencia digamos, de la caída del capitalismo, eh, y Byung-Chul Han decía todo lo contrario, ¿no? Que en realidad lo que iba a suceder a partir bueno, de la pandemia y de la pospandemia era que se iban a enfatizar mucho más las desigualdades y el individualismo, y que el capitalismo rápidamente se iba a reconvertir y a ser todavía más, digamos, más salvaje en su modo de accionar. Y yo anoté por eso algunas palabras claves, y un denominador común es la desigualdad, ¿no? Cómo de alguna manera, esta contemporaneidad pospandémica, lo que vemos, como una primera aproximación es cómo se agrandaron, digamos, las brechas en términos digamos, de accesibilidad. Bueno, lo veíamos también en la exposición de Federico Pur, que tuvo que retirarse, eh, cómo se manifestan en el espacio cómo se locializaron los espacios digamos, de teletrabajo, mostrando aún más cómo la desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires. Recién veíamos lo que manifestaba María respecto a la accesibilidad, y cómo el código de edificación anterior a la pandemia, pero que ya de alguna manera enunciaba, ¿no? Es muy evidente la concentración y de alguna manera el favorecer a la lógica del mercado con estos monoambientes de superficies tan reducidas, en donde obviamente, como también mencionó Jaime, el hacinamiento se hizo mucho más evidente en ese contexto, y visibilizó mucho más este tipo de situaciones. Entonces, bueno, me parecía como interesante, si podían comentar o hacer alusión a esto que ustedes visualizaban y que comparto, y cuáles consideran que podrían ser algunas de las herramientas para subvertir esta lógica. Obviamente deviene del pensamiento político. Esto no se transforma con acciones individuales, como recién veíamos en la exposición de Clara, sino bueno, que es a partir de un pensamiento colectivo y de la apropiación del espacio público. Yo anotaba esta frase que mencionó Jaime respecto no tenía por acá, ahora la perdí, a que la lucha se da en las calles, ¿no? Aquí está, aquí la tengo. Que en las calles es el lugar donde se desarrolla la historia, además. Y creo que si hoy hay algo que está imposibilitado y está negado, y se ve también muy, muy fuertemente en estas semanas, es las limitaciones que hay en términos de apropiación de los espacios públicos y de las calles. No sé si, Mica, vos tenías algunas preguntas del público. Yo no tengo acceso directo al chat de YouTube, pero si querías arrancar con algunas. No sé si Hola tenían a algún todos, ¿cómo comentario andan? respecto a esto. Ahí está, Mica. ¿Cómo estás, Ahí Mica? aparecí. Bueno, buenísimo hasta ahora, todas las exposiciones y los temas muy variados. Tengo algunas preguntas que me hicieron en el chat y las voy a ir diciendo a ver qué piensan. La primera tiene que ver con, bueno, tiene que ver con la expo de Fede, pero trasladándola a
por ejemplo, lo que dijo Jaime después, porque vimos que el tema del teletrabajo impacta, por lo que contó Fede, en la población altamente calificada, ¿no? ¿Y qué pasó con estos cambios en los barrios populares? Si hay algún tipo de estudio, de medición, un poco bueno, Clara estuvo hablando sobre diferentes políticas implementadas y demás. ¿Qué piensan de eso? Perdón, me quedé con ganas de hacer algún comentario de lo de Juan y vamos a las preguntas. ¿O? Dale, dale, sí. Me dan, me dan ganas. En principio creo que habría que, con la pregunta creo que hay que evaluar el desempleo, ¿no? Porque ahí también hay otra pata y me parece que eso es como, y el empleo informal, ¿no? Que también se reproduce en los lugares locales. Pero me quedé con ganas de, digamos, de lo que planteaba Juan Pablo, y siendo además hoy el Día del Hábitat, haciendo un paralelismo con lo que planteé con la necesidad de repensar distintas formas de abordar los problemas de transporte con una perspectiva distinta. Me parece que se puso muy en evidencia en el marco de la pandemia y particularmente con todas las tapas de los diarios planteando que no había agua en la Villa 31 cuando había sido anunciado también en todos los diarios que de repente había un proceso de urbanización, ¿no? Entonces me parece que es como un paralelismo muy importante de marcar que alguna vez lo hablamos también, Juan, digamos, cómo un proceso de reurbanización de un barrio, de una villa, de un asentamiento, no es solamente la construcción de casas nuevas, ¿no? Donde claramente la provisión de servicios públicos básicos implica parte del proceso de reurbanización. Y no solo eso, no es solamente una vivienda nueva, no es solamente la provisión de los servicios públicos, sino un proceso de integración social que tiene que incluir por ejemplo, la dimensión del trabajo, ¿no? Se discutió mucho en los procesos de reurbanización cómo respetar los comercios, y ahora tenemos la ley Pharmacity, digamos, cómo la integración social no es solamente un elemento físico, no es solamente una obra de infraestructura, sino que es un proceso donde realmente la integración a las igualdades de condiciones implica pensar el proceso productivo de ciudad, implica pensar el proceso reproductivo de las familias, y también creo que es importantísimo incorporar una dimensión de proceso, ¿no? Que no son cosas que se hacen de un día para el otro, que no son obras que se hacen en una gestión con los tiempos y las limitaciones que sabemos que tienen, sino que son procesos, y recupero algo que planteaba Clara, que necesitan un compromiso social, ¿no? O sea, necesitan que todos los ciudadanos nos pongamos más exigentes cuando nos dicen qué y cómo. Eh, y en eso también, digamos, vuelvo al tema de la participación y la importancia del involucramiento. De alguna manera, no es casual que los procesos de reurbanización empezaron en los 3 barrios de mayor visibilidad de Rivadavia al norte, y la necesidad de poder pensar en la igualdad social, la equidad social, con un compromiso más real y que todos demandemos eso con seriedad. Buenísimo, Paloma. Justo recién me hacen una pregunta desde el chat, Leo Espineto, y creo que tiene que mucho que ver con esto, dice a todos los participantes, ¿cómo ven las políticas de movilidad activa? Me imagino que se refieren a Ciudad de Buenos Aires. ¿Van de la mano de la política de transporte público o son diferentes? Y yo esto lo voy a vincular con la idea de si estamos verdaderamente planificando la ciudad o si no forma parte de lo que ideológicamente simboliza hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jaime, me Está parece tu que te micrófono. querías... ¿Está? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Estaba apagado. Mira, yo continúo, ato las dos la pregunta a lo que venía diciendo Paloma, digamos, de algún modo. Y hoy tenemos un ministerio que no se llama de vivienda, ¿no? No fue casual, digamos, no fue producto de un montón de discusiones previas. Y sin embargo, todavía estamos en políticas que tienen mucho de viviendismo y poco de desarrollo de hábitat, digamos. El viviendismo, digo,
que ha sido siempre la política tradicional de producción de vivienda en América Latina, digamos, ¿no? Quizá eso tiene que ver con necesidades de logro de gestión y un montón de situaciones, es decir, que hacer muchos metros cuadrados, hacer muchas viviendas, pero siempre quedan algunas cosas ahí sin resolver, especialmente en todos los grandes conjuntos, que tienen que ver con la producción de hábitat. Y la producción de hábitat no es solo hacer viviendas, sino que tiene que ver también con el tema del transporte. Digamos, el tema del transporte es una parte de la generación de hábitat, ¿no? Es decir, cuando se habla de esto, vos decías hoy, Paloma, de los 15 minutos y todo lo demás, que a mí me parece interesante, me parece una buena discusión teórica en el lugar a donde se da, ¿viste? Ahora, nosotros tenemos territorios mucho más complejos, a donde los 15 minutos, ciertamente tiene que haber 15 minutos, ¿no es cierto? Pero ya está, en general hay 15 minutos, digamos. Es raro que alguien no tenga a su alrededor un comercio diario mínimo que lo pueda abastecer, con las limitaciones que lo que mostraba Clara, o lo que mostraba María, de las dificultades para trasladarse, de barrios que se inundan, digamos, de distintas situaciones que no se dan en los lugares a donde se han discutido esto, ¿no? Yo creo que el problema del transporte no se va a resolver, en principio, si no entendemos que no termina la ciudad de Buenos Aires en el Riachuelo, primera medida. Porque uno no puede ser que viva yo qué sé, en Saavedra y para ir hasta Avellaneda tenga que cruzar media ciudad, que la General Paz está toda tapada, y si hoy nosotros estuviéramos pensando en la ley de subtes que existe, por ejemplo, ¿no? Pues en una ciudad que tiene posibilidades, tiene tres tuneladoras que están paradas, están compradas, que se usaron para el Maldonado, y después que no las había comprado justamente el gobierno actual, y bueno, y se terminó eso, pero la ley no se aplicó. Se aplicó porque se pensó en una movilidad que tiene que ver más con el transporte vehicular privado, ¿no? Es decir, facilitar quizá el transporte, por un lado facilitar el transporte privado, y por otro lado darle ciertos beneficios también a las empresas de colectivo por ciertas cosas. Bueno, no vamos a charlar ahora si está bien o está mal hacer berreteo, como uno lo quiera llamar, pero la realidad es que el transporte y el hábitat están absolutamente unidos, y si no podemos resolver los problemas de transporte, jamás vamos a poder resolver los problemas de hábitat, porque bueno, el aislamiento de zonas es un tema muy fuerte cuando uno piensa en el planeamiento. Si pensamos en un planeamiento de personas, como decía Paloma, y no en un planeamiento de empresas, naturalmente tenemos que pensar en cómo se mueven la gente de un lado para el otro, y que se tiene que mover además bien, digamos, con cierta perspectiva, ¿no es cierto? No es de cualquier manera que uno se mueve, porque ir en subte, todos apretados, contagiándose, o sin poder, una persona que tiene problemas de movilidad, ¿cómo se mete en un subte? Es absolutamente imposible. Por más que te pongan una escalera mecánica o un ascensor, el problema no es llegar al andén, el problema es después poder trasladarte, etc. ¿Qué pasa con los colectivos? Entonces vos podés tener la mejor organización de traslado de colectivos, pero si los colectivos no permiten que las personas con ciertos problemas suban al colectivo, tampoco se puede resolver. Yo creo que esto es un problema integral y que va mucho más allá del problema de transporte y del problema del hábitat, el problema del planeamiento urbano, y el problema del planeamiento urbano es un problema ideológico. Digamos, ¿viste? Vos vas para un lado o vas para el otro, de acuerdo a la ideología que tenés, entonces, o tenés un planeamiento como el de Buenos Aires, que yo digo, en general no han sido planificadores, son grandes, son planos. Tenemos montones de planos de Buenos Aires hechos por planificadores al servicio de determinados sentidos. Digamos, si hubieran sido hechos con otra forma, tendríamos una planificación real y además inclusiva, básicamente, ¿no? Donde se le pregunte a uno cómo tiene que ser la ciudad donde vive. Entonces, cuando está esa frase que vos planteabas, que en el barrio se realizó toda mi historia, y eso lo dicen un montón, desde Florencio Cardó hasta todos aquellos que han opinado
de la ciudad en la década del 60 o en la década del 70, hasta el 76, que para mí es el punto a donde la ciudad termina de tener espacio público y pasa a ser una ciudad absolutamente privatizada, ¿no es cierto? Porque de ahí para adelante es donde perdimos la calidad del espacio público de Buenos Aires, que era bastante importante. Bueno, hoy tenemos este código que es el colmo de lo que se venía haciendo durante 40 años, digamos. No es por casualidad que tenemos departamento de 18 metros más 3 cocinas, son 21, digamos. Lo peor es que hay entidades profesionales que lo defienden y básicamente tenemos detrás a lo que son los poderes concentrados de la construcción, que obviamente están detrás de todos estos códigos, ¿no es cierto? Ahora tendríamos que poder desde el Estado tratar de balancear estas cosas y de generar políticas de planeamiento, básicamente pero yo creo que el gran problema, y corto acá porque si no vamos a hablar una hora, de que no podemos hablar solo de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires es un pedacito de un lugar muchísimo más grande, donde viven 15 o 18 millones de personas y nosotros somos 3, ¿no es cierto? Y que tiene los suficientes recursos como para poder resolver que el problema del transporte no termine en el riachuelo, ¿no? Entonces, que de un lado para el otro se pueda realmente generar una unidad, que es lo que está haciendo falta, porque sin eso no se puede resolver. Ahí lo tenemos a Leandro de nuevo. Ahí sí, creo que apareció Leandro. Bueno, sumate al Hola. debate, No, Leandro. no se escucha, ¿no? Ahora Sí. Estamos bien. Sí, se Ah. escucha, se escucha. Sí, perfecto. Me tuve que comprar unos. ¿Vieron? Esto No. se muestra de la vida actual cibernética en la que estamos insertos. La Esto verdad es un que ejemplo de todavía. exclusión, ¿ves? A veces, si vos fuese presencial me ¿Viste? pasaba. Igual, a ver, salí del bar en el que estaba, rápidamente, dado que estoy en un centro urbano importante, en pleno centro de la ciudad, conseguí unos auriculares a bajo precio y me metí subrepticiamente en un Burger King. Y sin pagar, estoy gratarola acá. Pero digo, disculpen, ya ridículo lo mío, pero me parece que da cuenta de un habitar metropolitano mixto, mixturado, mezclado, híbrido, como lo quieran llamar. Las cosas buenas y malas de los Zoom, ¿no? Porque por un lado nos habilita más tiempo, pero por otro lado uno mete en no sé qué momento del día, no sé qué cosa, que por ahí antes Claro, hubieras dicho sí, no puedo. Es una esquizofrenia mix de total. poder estar, sí, es esquizofrénico también. Tiene ventajas y desventajas que hay que aprender a manejar como toda nueva herramienta que aparece, ¿no? Nueva práctica, Totalmente. ¿no? Es una nueva práctica. De la que no hay que abusar y mejor tener siempre como planes B, ¿no? Porque claro, uno cree que con estos dispositivos y estos sistemas, por ahí se puede cumplir con un horario de trabajo X, salir rápido, conectarse y solucionar el tema. Bueno, en mi caso, por lo menos no funciona. Veo las limitaciones De la técnica. del trabajo Juan, de la exposición. No, quería complementar algo que planteaba Jaime. Obviamente que desde la planificación tiene un vector ideológico, no es una disciplina, la planificación urbana, una disciplina neutra, objetiva, tecnocrática, sino que tiene un sentido y una dirección. Pensaba también por analogía, yendo 150 años atrás, ¿no? Cuando en esta ciudad que todavía estaba saliendo de la ciudad aldea y entrando muy lentamente en la modernidad, se desató la epidemia de fiebre amarilla, ¿no? Y que trajo en tiempo después y entrado ya el siglo XX, numerosos cambios. Obviamente fue algo más situado, no fue una pandemia, pero
pero implicó el desarrollo de infraestructuras urbanas, bueno, la red de hospitales que hoy todavía utilizamos viene de ese momento histórico, el desarrollo de nuevos barrios, de migraciones. No voy a entrar, digamos, en todos los detalles que ya conocemos, de los desplazamientos de población, cuáles fueron los sectores favorecidos y demás, pero en algún punto fue una oportunidad para un desarrollo territorial, no sé si más equitativo, probablemente no, pero que en virtud de lo que comentaban recién, podríamos hacer esta analogía y pensar en cuáles son las oportunidades, que claramente no están siendo aprovechadas, ¿no? Pero donde la planificación urbana, bueno, el proyecto de nuestra ciudad, entendida también como una gran ciudad, como un área metropolitana, implica accionar en los lugares más postergados, ¿no? Y lo que hoy no se ve claramente es que eso así sea. Así quizás con acciones muy puntuales, pero que no detienen, ¿no?, este proceso de inequidad urbana, sino que de alguna manera lo fortalecen. Entonces me parecía que es importante esto, resaltar, y bueno, que ese cambio deviene o devendrá a partir de la participación y de la apropiación de esos espacios. Me pareció, bueno, muy pertinente el comentario de Paloma hace un ratito sobre el Parque de la Estación. Son todas, bueno, acciones colectivas que por ahora están dispersas, pero que de alguna manera enuncian un horizonte, ¿no?, a seguir. Ojalá que esto tome escala, ¿no?, y no sean acciones que lamentablemente quedan como marginales, aunque yo sé que no es así, ¿no?, pero que tienen un valor grandísimo, pero que no logran todavía plantear como una manera de accionar colectiva mucho a gran escala, ¿no?, una escala más metropolitana. Perdón, acá lo que me gustaría agregar es un poco que hay que cambiar la forma de participación, digamos, de los dos lados. O sea, las reglas de juego me parece que están muy complicadas en este momento, porque desde las organizaciones, por lo menos nosotros hemos venido planteando tantas veces todos estos temas, y bueno, no hay una ida y vuelta, no hay una escucha real, y digamos, realmente es muy difícil, es muy difícil conseguir que algo cambie, hay mucho trabajo atrás, y no, la ciudad sigue siendo cada vez más expulsiva. Bueno, en relación a las personas con discapacidad es tremenda, un poco lo que hablaba Clara también, o sea, en relación, yo imagino los barrios populares, y en relación también a discapacidad, están tremendas. La última foto de Clara, yo pensaba cómo puede una persona con silla de ruedas circular por esos barrios. Imposible, imposible. Y son cosas que venimos planteando desde las organizaciones, pero no hay una escucha, realmente no sé cómo se hace. Yo dentro de lo que vos decís también valoro el trabajo de Proyecto de Habitar, porque un poco muestra ese cambio de transformación, y muestra otras alternativas. No necesariamente a veces suceden en plena ciudad de Buenos Aires, o en este contexto monocéntrico, sino más bien surgen justamente de los mismos barrios y de la participación desde ese punto de vista. Fíjese que es todo diferente, desde la forma en la cual se abarca el problema, cómo se problematiza, y cómo se desarrolla la participación en conjunto con el municipio. La verdad que eso creo que fue un buen ejemplo de cómo se podría activar algunas cuestiones. Quería hacer mención, alguien había preguntado sobre cómo se daba lo del teletrabajo en los barrios populares, y pensaba que Federico había recortado el campo, porque un poco, o sea, su estudio era sobre la ciudad de Buenos Aires, que tiene otros recursos, digamos, mayores a otros municipios, ¿no? Pero pensaba que si lo miramos desde la perspectiva de género, el teletrabajo, incorporamos otros trabajos no remunerados que sucedieron dentro de esas viviendas durante la pandemia, aparece de manera, digamos, muy acuciante el tema del seguimiento escolar
porque en la mayoría no hay computadoras, entonces era un seguimiento que se hacía con celular, con los datos del celular y con lo que eso cuesta, uno, digamos, o dos, no sé, digamos, pero pocos en relación a la cantidad de integrantes que están estudiando. Estudiar en una pantalla tan pequeña, no está desarrollado, y después que acompañar en los estudios a una persona no es tan sencillo, ¿no? En todas las tensiones que un poco se fueron explicando acá, que implica estar encerrados, en condiciones espaciales. Se barrió el tema de las infraestructuras, del agua, la electricidad, bueno, la conexión a internet, digamos, era parte de una necesidad que si lo pensamos, no sé, quizás al lado de otras cuestiones como los desalojos que también existieron, ¿no? Las nuevas tomas, bueno, pareciera menor, pero todo eso se va como, ¿no? Acumulando y atravesando en la vida cotidiana, y a mí me parecía que esto que decía Paloma, de bueno, no relajemos esa crítica, esa bronca que nos dio la situación, porque sigue pasando, sigue pasando y sigue pasando por el costado, aparentemente, y si no es así, hay que tomar esos lugares donde se está levantando, y sí, coincido, como potenciar, reunir, levantar la voz, porque si no, volvemos a la situación y estamos cada vez peor, ¿no? Como la situación de violencia fue otro de los temas más, también, digamos, que también se suele ocultar en la vivienda, es el lugar donde mayor cantidad de situaciones de violencia se da, porque es el ámbito privado, de donde nadie se puede meter, es asunto familiar, ¿no? Pareciera que es, nada, que es esa cuestión de intimidad, y sin embargo, pensándolo como problema público, también fue una de las situaciones que en principio evidencian que es necesario abordarlas de manera integral con el resto de las dimensiones, pero en profundidad, ¿no? O sea, sin perder las profundidades que requieren esos estudios. Creo que hay que medir, estudiar, cuantificar esos lugares que por ahí antes no eran tan relevantes o no aparecían, e incorporar a la agenda pública. Las organizaciones sociales lo están haciendo. Digamos, las organizaciones feministas, las organizaciones de personas en situación de discapacidad, o sea, creo que hay que como prestar más atención, no sé, y generar, sí, ámbitos de participación que puedan definir, ¿no? Que se pueda definir la distribución de los recursos, que sean ámbitos de redistribución de poder, ¿no? No solo de escucha, porque, bueno, se logran pocos cambios, creo que hay que avanzar. Sí, a mí me parece muy interesante esto de la transición del espacio privado al espacio público, que es un poco la lucha que tienen los feminismos, así, y vienen concretando hace 5 o 6 años, y cómo la pandemia también llegó y un poco nos volvió como a encerrar en el ámbito privado, y todo eso que vos decís se potenció. Y a su vez eso terminó como, de alguna forma, resaltando otro territorio, que es el digital. Y así como necesitamos infraestructura de subterráneo para movernos en el siglo XX, hoy necesitamos infraestructura digital para no tener esa brecha y para que estos chicos, o cualquier chico, pueda estudiar en las mejores condiciones. Entonces, un poco también yo pensaba que ese es lo que vino a acelerar este cambio abrupto. Y bueno, nada, no sé si alguno quiere aportar algo más. ¿Sabes qué? Perdóname, hay un tema, el problema de la comunicación, no se da solo en el teletrabajo, digamos, porque hoy tenemos telestudio, digamos, y la realidad es que el estudio no es solo la escuela primaria, digamos, vos tenés grandes problemas en el desarrollo del secundario, los chicos que la cantidad de abandono que ha habido en el secundario ha sido muy grande, y en la universidad también, porque muchos estudiantes han visto muy problematizado el acceso a los medios de comunicación, ¿no? Vos en una casa
El promedio de 2 teléfonos por persona que se da en Argentina no significa que todo el mundo tenga 2 teléfonos. Hay viviendas que tienen hay gente que tiene un teléfono y hay 3 personas que utilizan ese teléfono. Entonces, que en el momento de la hora de clase, ya esté al primario, secundario, universitario, se utiliza ese teléfono. O si hay una computadora que algunos la recibieron en el secundario, están con la computadora en la cocina, porque no tienen otro lugar donde ponerlo. ¿No es cierto? Entonces toda la familia participa, o sea, no se puede realmente, es sumamente complicado. El tema del hacinamiento creo que también ha salido a la vista en este momento, ¿no? Yo creo como que el hacinamiento ha marcado la situación que tenemos de la vivienda en nuestro país, que no se mide demasiado bien todavía, pero que realmente es muy, muy grande, especialmente en el Gran Buenos Aires, y obviamente en la zona sur de Buenos Aires, y ahora lo vamos a ver también dentro de la ciudad, porque hoy con el alquiler, con los problemas que existen con los alquileres dentro de la ciudad de Buenos Aires, hacen que exista hacinamiento en las viviendas. Porque hoy una vivienda de 2 dormitorios es casi imposible de alquilar por una familia. Entonces se tienen que meter todos los que puedan en dos ambientes si tienen la suerte de poder alquilar en 2 ambientes. Y eso es muy complicado. ¿Cómo se puede llevar una vida sin un mínimo de privacidad? ¿Es cierto? Ya no solo para el estudio, digamos, para todo. Y eso genera también lo que plantea Clara, de las situaciones de violencia, de todo eso, bueno, que se ven en el ámbito familiar potenciadas en estos últimos tiempos, ¿no? Parece como que el tema del hábitat, que acá figuraba al principio, creo que es el tema central, ¿no es cierto? Porque todo lo demás está atado a cómo se desarrolla el hábitat. El hábitat es un montón de equipamientos, y si no hay equipamientos públicos que apoyen lo que son los barrios populares o un barrio de clase media que también lo necesitan, si el Estado está ausente de la producción del hábitat, estamos mal. ¿No es cierto? El Estado tiene que apoyar a la producción social del hábitat, no hay ninguna duda. La producción social del hábitat está bien, y es como se hace en América Latina, pero con la ausencia del Estado es imposible desarrollarla en situaciones buenas, digamos, ¿no es cierto? Queda todo incompleto siempre, ¿no es cierto? Y es lo que estamos sufriendo ahora en esta pospandemia. Estamos viendo que eso es lo que ha pasado. Y yo creo, perdón, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí también de poner la escala local. Yo lo pienso en las comunas y se ve en lo que expuso Clara, digamos, la experiencia local del municipio, en una capacidad de escucha que es más cercana, ¿no? Que es una escala más de lo cotidiano, de nuestro hábitat vivido. Lo pienso en la descentralización en la ciudad porque realmente me parece que es central poder pensar en decisiones a escala local que tengan que ver con la vida del habitar, que hay otras decisiones que corresponden a otras escalas y que en eso se pierde, y que esa sensibilidad de la escala local te permite, por ejemplo, digo, los estudiantes tuvieron, además de problemas de conectividad, además de los problemas de hacinamiento y de los ámbitos de estudio que no son los correctos, también tuvieron otras cosas que se movieron, por lo que hay un montón de chicos, chiques de secundarios y de universidades con ciertos ataques de pánico, digo, no es solamente el derecho a la conectividad y todo lo que se puede garantizar en términos de infraestructura, sino una necesidad de prestar atención a lo más finito para acompañarnos. Y creo que en eso hay un rol del Estado, claramente, que tiene que garantizar los espacios de encuentro, por ejemplo, ¿no? Y los equipamientos adecuados. Realmente en las villas pasó un montón, ¿no? Que los espacios de Zoom aparecieron como una oportunidad de tener acceso a una computadora e internet para poder tener las clases, y eso, además de la presencia del Estado, también necesita una organización comunitaria que tiene capacidad de dar respuesta a cosas que el Estado no puede llegar a todo, ¿no? Y que el Estado, no es por, yo soy el Estado en todo, pero es un Estado más humano, es un Estado que también acompaña a la sociedad organizándose, a la comunidad organizándose, y que tiene una sensibilidad a, digamos, con María nos conocemos de muchos espacios de participación activa, y tenemos los que somos participantes activos de los espacios de participación, grandes niveles de desgaste, y muchísimos prejuicios desde afuera que no sirve para nada, que es asambleísmo, que no te puedes poner de acuerdo con todos. Hay una gimnasia que se gana en los procesos participativos, de salir de tu mirada y empezar a
a lo que no está muy, muy de moda y para mí es central, que es conciliar con el otro, ponerte de acuerdo, llegar a acuerdos, construir consensos, que es a partir de bajar ciertas banderas y ponerte de acuerdo con el que no piensa igual que vos. Y esa construcción de la diferencia, ese transitar los grises, me parece que es un desafío donde todos nos tenemos que poner para pensar la planificación, para pensar cómo vivir mejor, para pensar el transporte, las políticas públicas en nuestra práctica cotidiana. Me parece que realmente profundizar un poco en los contenidos, en el para qué, y salir de la instrumental del cómo se resuelve, es un desafío que nos tenemos que poner y que en esos paradigmas me parece que hay una novedad en este siglo, ¿no? Pienso, por ejemplo, y quería mencionarlo por la pregunta de la movilidad activa y qué sé yo, los viaductos, ¿no? Que son unas obras de escala metropolitana que buscan mejorar los tiempos del ferrocarril a escala metropolitana, entonces es una obra que paga el Estado Nacional, y que tuvo 3 líneas, el Mitre, el San Martín y el Belgrano Sur. Esos eran la etapa 1 del proyecto RER, una cosa faraónica ridícula. El que avanzó más rápido es el Mitre, que va de Retiro a Belgrano y que generó una tira de nuevos locales comerciales, 3 minutos menos del viaje de Retiro a Tigre y 5, lo voy a decir medio lo bestia, ¿no? Pero, y 5 ejes viales que mejoraron su circulación vial. Entonces, eso es una política de transporte. En el San Martín, que va de Pacífico a Paternal, avanzó bastante rápido, no tanto como el de Belgrano, que pasa por Barrancas, avanzó bastante rápido y generó un nuevo espacio comercial en Palermo, en la zona del Pacífico, que está un poco más trabado. El Belgrano Sur, la obra significaba no solamente elevar las vías y mejorar la circulación vehicular en la zona de Barracas y Pompeya, que son realmente áreas que tienen problemas de barreras fuertes. La zona sur de Pompeya, la zona sur de Barracas son tejido urbano con problemas de barreras históricos, y además la elevación de las vías permitía cambiar la cabecera de una línea ferroviaria que termina en Pompeya y pasaba a estar en Constitución. Eso mejoraba, pero un antes y un después a la zona más alejada de La Matanza, la conectividad del área de La Ferrer y Los Patos y González Catán, y también para mejorar la articulación entre modos para los vecinos de Lomas y de Lanús, porque el acceso por Avenida Sáenz y tener un tren que en 2 minutos estás en Constitución y te abre todas las redes de colectivos, subte, digo, hay algo que no es el objeto. De 3 líneas de viaductos, para mí había una preferida. Para mí era la que más tenía sentido, porque tenía una escala metropolitana y le cambiaba la forma de viaje a los que realmente viajan 2 horas en transporte público para llegar a sus lugares de trabajo. Y esa es la que se paró, y las otras 2 son las que avanzaron como locos. Entonces la planificación está, no falta planificación, lo que, digamos, tenemos que discutir es la función, el contenido, el porqué, las prioridades, y en el fondo, digamos, lo ideológico detrás de qué ciudad queremos, qué ciudad, qué región metropolitana y qué niveles de equidad soportamos y qué niveles de inequidad no soportamos más. Totalmente, Paloma, creo que sintetizaste muy bien con ese ejemplo Sí, es que es cómo el se paradigma. manifiesta la inequidad. Perdón, sé que estamos cerrando, pero retomando un poco lo que decía Clara sobre el urbanismo táctico, sobre la importancia de lo situado, en un momento Clara decía, bueno, y lo estratégico está medio tácito. Me parece que ahí es donde tiene que actuar el Estado. En el nivel estratégico, tomando cada una de las situaciones que se van dando en la ciudad, con la participación situada, local, pero con una estrategia global que implique una integración, una mirada integral del AMBA, ¿no? Pero bueno, la verdad que da para muchísimo más, y como dijo Jaime, en realidad el debate es sobre el hábitat, ¿no? Así que, bueno, no sé, Mica, si tenías algo más que quedó picando. Nosotros la transmisión de YouTube la cortamos, porque hoy soy un tema de máximos, pero esta parte que es debate, podemos seguir charlando y lo podemos adjuntar aparte como una cuestión de ideas que resuenen, debate y demás. ¿Alguno tiene una pregunta más para poder hacer con respecto a las exposiciones? Lean, ¿cómo estás vos? Eso, la exposición de Leandro. Si nos quedamos ¿Vos querés exponer, Quedará Lean? para Yo no el tengo problema. futuro. Quedará para el futuro.
No, todo bien, súper interesante, digamos. Yo lo que creo es que justamente lo que está en peligro a partir de los desarrollos de la cibernética en relación a esta pandemia y post-pandemia es justamente la participación. Porque los sistemas y los dispositivos lo que tienden es a determinar y a sobredeterminar acciones de manera unilateral. Por suerte, no estamos tan desarrollados. Entonces, quedamos ahí, quedamos en una situación donde paradójicamente nuestro subdesarrollo puede ser una oportunidad para un desarrollo distinto de lo que se está dando en otros lugares, donde, por ejemplo, el aceleracionismo de ciertas sistemáticas como el Big Data, el Internet de las Cosas, tornan a los sistemas relativamente sensibles y el devenir de las escrituras, sobre todo me estoy refiriendo a los algoritmos de inteligencia artificial, están empezando a determinar cuestiones del hábitat desde lógicas algorítmicas, pero que alguien de alguna manera programa, digamos. Por supuesto, nosotros por ahora, es de ciencia ficción. Por ahora, porque Argentina, dentro del contexto latinoamericano, es un país con un desarrollo de la cibernética bastante avanzado. Pero me imagino como devenires bastante catastróficos de estas cuestiones, por supuesto. Yo creo que el camino son, sobre todo me resulta muy, muy piola y muy interesante lo que planteó Clara, y me parece que esa es en todo caso la sistemática o la cibernética que se tendría que propiciar, una de la participación, una más hackeada en el buen sentido, y no las cosas que van a empezar a suceder con estos desarrollos. Hoy tenemos sistemas que proyectan fragmentos urbanos, como los sistemas de Google con Sidewalk, o tenemos los desarrollos de NVIDIA que propician competencias a los programadores para desarrollar sistemas que proyectan viviendas, por ejemplo, y que están muy avanzados. Entonces, esa es la que ya está y la que por suerte nos va a llegar tarde. Nos da tiempo de pensar un desarrollo técnico que necesitamos distinto a lo que muy probablemente, si no lo pensamos, si no discutimos las cosas que en esta mesa tan interesante se han dicho, eso, vamos a quedar atrapados en un mundo bastante complicado. Perdón si tiré distopía hacia el final, pero bueno. Al final es todo ideológico. Por supuesto, ¿quiénes van a estar guardando como el cambio del mercado de trabajo? ¿Quiénes van a estar preocupados por eso en realidad? Ahí estás hablando directamente de gente que va a proyectar, estamos hablando de un cambio en la carrera profesional total. Claro. Sí. Yo una sola cosa podría agregar, perdón, acerca de esto, y me parece, yo creo que el planeamiento y la arquitectura se han visto muy beneficiados de la aparición de los geógrafos y las geógrafas. Digamos, no es lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XX, eso es clarísimo. ¿Viste? La aparición del concepto de territorio no salió del pensamiento arquitectónico, ni salió en realidad del pensamiento de los geógrafos, ¿no? Y eso también trae que el territorio es una multiplicidad de localidades, ¿viste? O de localizaciones, o como uno lo llame, ¿no? Y nosotros creo que lo que mostró Clara es interesante porque está producido a partir de una necesidad local y una necesidad planteada por un municipio. Yo creo que
Si bien es cierto que el Estado Nacional tiene que avanzar mucho apoyando, yo creo que si los municipios no toman en serio estos problemas, realmente no se puede resolver, porque el que está en la cosa cotidiana es el municipio. Digamos. Después está la provincia, la nación, que tienen otros problemas y son muchísimo más complejos en otro sentido. Pero el problema de la participación, si no lo abre el municipio, es imposible de resolver. Pasa un poco por ahí, ¿no? Más allá de la buena voluntad de las organizaciones sociales, las organizaciones sociales solas no pueden. Digamos. O que los Necesitan legitimen el resto de la... Claro, necesitan la primera escala por encima de la organización social, que no tiene que ir a pelearse solamente con el ministro de Desarrollo Social. Tiene que resolver los problemas de su lugar concreto, donde está sentado, y el primer apoyo que tiene es el municipio. ¿No es cierto? Me parece como que nosotros en ese sentido estamos un poco atrasados todavía, ¿no? Porque los municipios todavía se ocupan más de pelearse con la provincia que de resolver los problemas que están por debajo de ellos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un tema que es importante desarrollar y que da para muchísimo más, ¿no? Pero Es de abajo para arriba. sí, es de abajo para arriba. Esa es la escala, además. ¿Viste? Bueno, estuvo buenísimo, muy interesante. Unas ganas de seguir. Bueno, esta es parte de esta es la cuarta caja de resonancia, ¿no? Mica después seguramente va a anunciar la próxima en cada 15 días, ¿no? Así que... Exacto. La próxima va a ser en 15 días, 18 de octubre, martes, porque bueno, el lunes no va a ser compatible, y se va a tratar sobre la circularidad urbana. Un poco vamos a disputar el sentido de la economía circular, de dónde viene, para que el tema de el reciclaje urbano. ¿Cómo hacemos para que los edificios sean más eficientes? Si es posible. Leer a Jauretche. Leer a Jauretche antes por las dudas de que uno se equivoque y traiga cosas de otros lados Claro, que bueno. nada tienen que ver con la implantación local. Así que los invitamos a todos a que formen parte también de esta caja y nada, la verdad que muy contenta porque creo que han salido muchas ideas y queríamos contarles también que con Leandro vamos a hacer un diálogo con su exposición la próxima semana. Gracias, Estamos Mica, qué organizando. paciencia, ¿eh? Sí, porque siempre tenemos alguna idea que resuena. Y bueno, justo la de Lean va a ser la idea que va a resonar. Así que la vamos a estar difundiendo. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias María, Paloma, Clara, Jaime, Chomer. Gracias a, bueno, Mica obviamente, y a Iván, que no lo mencionamos, que estuvo ahí con todo el soporte técnico del Zoom y el YouTube. Así que bueno, y gracias también por invitarme, Mica, a moderar. Estuvo buenísimo, y aparte con amigos, conocidos, súper, siempre es más interesante y más entretenido compartir estos espacios. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos seguiremos viendo en las calles, en las facultades, en todos los espacios que compartimos. Los quilombos que nos llamen. Los quilombos que me llaman acá permanentemente, que ya me están cerrando el ministerio, así que no queda nada. Lindo ese Guarda, quilombo Juan, que tenés. no te quedes Un quilombito adentro, ¿eh? así chiquitito, ¿no? Acá está, todo re tranqui. Bueno, gracias. Un abrazo enorme a todos. Bueno, Muchas abrazo a gracias. todos. Lindo. Abrazos y Un gusto. felicitaciones. Un gusto.